Ok, hoy vamos a realizar un pequeño proyecto donde vamos a tener entonces un motor 1 que le vamos a llamar S1 y vamos a tener un motor 2 que le vamos a llamar S2. La idea es que vamos a tener tres pulsadores, el pulsador A, el pulsador B y el pulsador C. Entonces la idea de esto es que con el pulsador A, B y C nos van a generar una combinación binaria que la tenemos acá, ¿verdad? ¿Saben? Entonces aquí la idea va a ser la siguiente: el motor S1 va a tener que girar, o sea, lo vamos a poner a girar siempre y cuando alguna de estas combinaciones sea 1, pero solo una. O sea, quiere decir que si A está en 1, el motor S1 va a girar. Si B está en 1, el motor S1 va a girar, y si C está en 1, el motor S1 va a girar. Esa condición solo se cumple entonces con el número 1, con el número 2 y con el número 4. ¿Por qué así? Porque recuerden ustedes que el número 1 es igual a 0, 0, 1, el número 2, en decimal hoy está, ¿verdad?, es igual en binario a 0, 1, 0, y el número 4 sería igual a 1, 0, 0. Y como nosotros lo que tenemos son tres variables, entonces el total de combinaciones son 8. Entonces, en pocas palabras, S1 tiene que girar solo cuando hay en alguna de las combinaciones hay solo un 1. Y eso solo se da en el número 1, el número 2 y el número 4. Ahora, para el motor, y aquí lo tenemos, A, B y C. Ahora, para el motor 2, la combinación va a ser diferente. En el caso del motor 2, nosotros queremos, o vamos a solicitar que sea cuando haya una combinación de dos unos. Repito, cuando haya una combinación de dos unos, o sea, en pocas palabras, en el número 3, en el número 5 y en el número 6. Igualmente, ¿por qué? Porque recuérdense que el número 3 va a ser igual a 0, 1, 1. El número 5 va a ser igual a 1, 0, 1. Y el número 6 va a ser igual a 1, 1, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo oprimo A, el motor 1 va a girar. Si oprimo solo B, el motor 1 debe girar. Si oprimo solo C, el motor 1 debe girar. Ahora, cuando yo hago una combinación de dos pulsadores, entonces el que va a tener que girar es el motor 2. O sea, en pocas palabras, si oprimo A y B, el motor debe girar. Si oprimo B y C, el motor 2 debe girar. Y si oprimo A y C, el motor 2 debería de girar. Entonces tenemos dos salidas, una para el motor 1 y una para el motor 2, con una misma entrada, ¿verdad? ¿Qué sería esta combinación que tenemos acá? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que vamos a desarrollar un programa en Flux y uno en Layer para programar un PLC que nos haga esta combinación que tenemos aquí. Muy bien. Para eso, entonces, vamos a iniciar acá, ¿verdad? Si ustedes ven, este sería el mapita de Carnot para la salida S1. Entonces, ¿dónde tenemos un 1? En 1. ¿Dónde tenemos un 1? En 2. ¿Y dónde vamos a tener un 1? En 4. ¿Por qué? Porque son los únicos lugares donde la salida se va a hacer 1, ¿verdad? En 1, en 2 y en 4. Si nosotros resolvemos ese mapa de Carnot, lo que vamos a obtener es esta ecuación, ¿verdad? Ya los mapas de Carnot son clases superadas, por lo tanto no vamos a entrar en el detalle de sacar la ecuación del mapa, porque ya lo sabemos. Entonces, al final, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que S1 va a ser igual a A multiplicado por B hora exclusiva C más A por B negado por C negado. A negado por C negado. Si nosotros dibujamos este circuitico, pues aquí lo tengo, ¿verdad? Esto sería, aquí que voy a tener, entonces aquí la salida sería A negado. ¿Qué sería esto? Esto es una hora exclusiva, entonces esto sería B, ¿verdad? Hora exclusiva C. Y aquí lo que tendríamos es una AND, ¿saben aquí? Una AND de 3 entradas, ¿cierto? Que es esta que está aquí.
con B negado y C negado, y al final ¿a dónde van? A una OR. Que la salida de esta OR, repito, la salida de esa OR va a ser Q1. Aquí yo lo que dibujo a Q1 es como un relé, porque recuerden que en el PLC logo las salidas que tengo son a relé. Entonces la salida de esta AND lo que vendría a completar es a accionar sería a Q1, y Q1 me acciona a S1. Y recuerden que en realidad, ¿qué es lo que va a tener conectado en Q1? A KM1, que es la bobina del contactor que activa el motor S1. Por otro lado, para la salida 2, para la salida número 2, nosotros vamos a tener un 1 en 3, vamos a tener un 1 en 6 y vamos a tener un 1 en 5 según las necesidades que yo planteé al principio de del ejercicio, para que cumpliéramos eso al principio del ejercicio. Aquí la ecuación de salida es esta, y nos dice que en este caso es A negado multiplicado por B por C, y eso lo tengo que sumar con lo que debe de multiplicar A por B OR exclusiva C. B OR exclusiva C. Entonces el circuito nos queda acá. Vea que aquí tenemos precisamente la AND de 3 entradas, que sería esta. Mira, esto es una AND de 3 entradas, que es esta que está aquí. Y entonces después tenemos de este otro lado precisamente esta combinación que tenemos acá, ¿verdad? Donde es A por, o sea, con esta AND hacemos ese por B OR exclusiva C, B OR exclusiva C. Y tenemos entonces la Q2, la salida relé. ¿Quién es Q2? La bobina del contactor que me hace girar el motor 2. El motor 2. Ok, ya tengo los circuitos, ¿verdad? Ya tenemos entonces nosotros los dos circuitos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar estos circuitos al lenguaje de programación en función, en FUB, en función de bloques de funciones, y lo vamos a trasladar a layer o escalera, a los dos lenguajes de programación. En primer instante tenemos aquí nuestro entorno de programación, y entonces lo primero que lo vamos a hacer es por layer, por FLUB. Recuerden, entonces, lo primero que voy a tener aquí, que son estos bloques de entrada, ¿verdad? Entonces, hay que recordar algo importante. Yo aquí le llamo A, B y C, pero en realidad, recuerden que a la hora de programarlo, ¿esto quién es? Esto es I1, esto va a ser I2, y esto va a ser I3, ¿verdad? Esto va a ser I3. Ok, entonces estos son bloques de entrada que los tomo aquí de esta parte, ¿verdad? Aquí están las entradas precisamente. Entonces nosotros tomamos esos bloques, los arrastramos para acá simplemente, y este es I1, I2 e I3. Recuerden que había un cuadrito de diálogo ahí, entonces yo a este le puedo llamar A este le puedo llamar B, y a este le puedo llamar C sin ningún problema. Ok, ¿qué me dice aquí? Aquí me dice entonces que yo lo primero que tengo que hacer es tomo A, que es I1, ¿verdad? Ya no vale aquí I1 para que no se nos olvide, I2, y aquí tengo a I3. Entonces A, que es I1, lo tengo que negar. Entonces aquí tengo A, lo pongo en una AND. ¿Quién es esta AND? Esta AND es esta compuerta que está aquí. Entonces esa AND me dice que a esa AND entran A negado. Entonces vean ustedes ahí el puntito, ¿verdad? Recuerden que ya habíamos hablado que para negar, en este caso no es necesario meter un inversor, sino que basta con hacer doble clic en una de las entradas y automáticamente ella se niega. Entonces es una gran ventaja. Entonces este inversor ya yo no lo tendría como componente, sino como una función acá, que es yo negué la entrada. Ok, por el otro lado, ¿qué tenemos por el otro lado? Por el otro lado tenemos de esta OR que la entrada es la salida de ¿quién? De esta OR exclusiva. Esta OR exclusiva sería esta de aquí. Entonces, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es tomar B y C, que es B y C, hacerla pasar por esta OR exclusiva y conectar la salida, que es esta, a esta compuerta AND, ¿verdad? Esta es mi compuerta AND. Ok, por ese lado ya tenemos esto. Ahora, aquí nos dice que ahorita estoy este punto
llamémosle A, llamémosle X, digamos. X es este punto de aquí. Ahora voy a formar el punto Y. ¿Quién sería el punto Y? Simplemente una AND de 3 entradas. Y que nosotros negamos la entrada B y C. Recuerden que esta es mi entrada A, mi entrada B y mi entrada C. Entonces, esta AND de 3 entradas es esta. ¿Por qué? Porque en el diagrama funcional de bloque nosotros tenemos AND hasta de 4 entradas, ¿verdad? En este caso aquí tengo 4 entradas. El software reconoce las entradas que no estoy utilizando y por eso no me perjudica en nada. Entonces conectamos la entrada A, que sería esta aquí, conectamos la entrada B, si ustedes la ven aquí, viene aquí, y vean ustedes que llega a ese punto. En ese punto, ¿qué es lo que yo tengo? Simplemente que lo invertí, ¿verdad? Sería este inversor, y por último, tengo la entrada C, que la conectamos a la compuerta, y que tengo este inversor aquí. Entonces ya tendría esto, y entonces esto sería mi salida Y. Mi salida Y simplemente tengo que hacerla pasar por una OR, que esta es la compuerta OR, ¿verdad? Esta que está aquí sería mi compuerta OR, y al final simple y sencillamente va a una salida que va a ser Q1, va a una salida. Recuerden que esta salida ya es una salida física, sí existe, no es una marca, ¿verdad? Es Q1 y por eso ya la representé aquí con un relé, porque en el caso del logo es una salida a relé. De esa forma ya yo monté la primera parte de Q1. ¿Para qué monté Q1? Para manejar a S1. ¿Quién me maneja S1? S1 es la salida que me energiza a KM1, que KM1 es la bobina del contactor 1 que hace girar al motor 1. Exactamente. Ahora, nos hace falta Q2, entonces veámoslo acá. Entonces, ahora aquí ya le agregamos esta parte que está aquí. Fíjense que esta parte sería la parte del programa para manejar a S1. Ahora vamos a construir la parte para S2. ¿Qué nos dice en el caso de la salida 2 o de Q2? Nos dice que lo primero que tenemos aquí es una AND de 3 entradas con A negado. ¿Lo ven? Entonces acá tenemos una AND de 3 entradas y si ustedes ven acá tenemos A negado, porque sigamos esto aquí y a dónde llegamos, a, ¿lo ven? Vamos a repintarlo acá para que aquí tengo ahí. Entonces ese sería A negado. Por otro lado nos dice que esa salida de esta AND de 3 entradas va a una OR. La salida va a una OR. Esta es mi compuerta OR. Esa sería mi compuerta OR. Ahora hay que ver qué pasa con la otra entrada de la OR. La otra entrada de la OR dice que viene a una AND. Esta sería esa AND. Aquí tengo la conexión. Y esa AND, la entrada es A directo, que si lo ven, aquí está entrando A, B, perdón, B. Aquí tengo a B y aquí tengo a C. ¿Lo ven? Porque aquí es B y aquí es C. Entonces llega esta AND, que es esta, y simple y sencillamente ya llego a la OR y por último a mi salida Q1. Recordemos de que todos estos bloques, estos programas pequeños son relativamente sencillos pasarlos a Flux, porque es prácticamente reproducir el circuito. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo Q1, que es la salida 1, y acá tengo Q2, que es la salida 2. Y de esta forma ya construí el programa que me va a permitir, recordemos de nuevo, regresémonos un momento al inicio, que me va a permitir precisamente controlar a S1 y a S2 siguiendo estas dos salidas. O sea, en pocas palabras, que si A es 1 o B es 1 o C es 1, o sea, si solo una de estas es 1, entonces se activaría el motor S1. Y que en el momento que cualquiera de las dos combinaciones de estas sean 1, me activaría a S2. Entonces, este programa que tenemos aquí, precisamente este programita que tenemos aquí, es precisamente el que nos ayuda a hacer esa combinación. Eso sería en Flux. Ahora, veámoslo en
En Layer, ok. En Layer lo que hice fue que lo separé en dos para que pudiéramos verlos mejor. Entonces, este es el programa en Layer para Q1. Entonces, sabemos que tenemos que hacer dos programas. Entonces, ¿qué pasa acá? Recuérdese que nosotros dijimos que para Layer teníamos que empezar al revés, ¿verdad? O sea, comenzar de la entrada, de la salida hacia la entrada. Entonces, este Q1 que está aquí es este Q1 que está aquí. Esto es Q1. Eso es Q1. Entonces, ahora, ¿qué me dice aquí? Aquí el programa del circuito me dice que la salida Q1 es en realidad la salida de una OR. ¿Lo ven aquí? O sea, la salida de esta compuerta OR que está aquí es Q1. Entonces, tenemos que construir, tengo Q1. Ahora, Q1, ¿qué es? La salida de una OR. Entonces, ¿cómo era una OR? Veámoslo aquí. Entonces, recuérdense ustedes que una compuerta OR en Layer son dos contactos en paralelo. O sea, tengo el contacto A y el contacto B. El contacto A y el contacto B. Entonces, esto que está aquí es Q1. Ahora, yo voy a construir una OR. Sé que son dos contactos en paralelo, pero ¿qué contacto pongo aquí? Entonces observen ustedes que aquí marcamos que las entradas de esta OR son M1 y son M2. O sea, van a ser marcas. ¿Por qué? Porque la idea es usar solo esta salida. Entonces, si vamos a usar marcas, repitiendo para que no se nos olvide, recuérdense ustedes que las marcas son salidas de software, salidas internas que tenemos ahí y que no gastan salidas físicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poner los dos contactos en paralelo y a este contacto vamos a decir que este contacto le pertenece a M1 y que este contacto que está aquí le pertenece a M2. Luego vamos a ver que entonces nosotros sabemos aquí que M2, ¿quién es M2? La salida de esta OR, de esta NAND, de 3 entradas. ¿Quién es M1? La salida de esta AND. Ahora, entonces, M1 y M2. Entonces, hacemos la compuerta lógica con dos contactos normalmente abiertos en paralelo. Va a la salida que es Q1, pero a este contacto le llamamos M1 y a este contacto le llamamos M2. Repito, le llamamos M2. Ok, ya construí con eso. Ya con eso, nosotros ya tenemos entonces esta parte del circuito lista. Ya tenemos esta parte de nuestro circuito lista. La OR, que es esto, o sea, recuerden que esto sería la OR, ¿verdad? La salida Q1, que es esto. Y entonces estos dos contactos le pertenecen, uno a M1 y uno a M2. ¿Qué quería decir eso? Que en el momento que yo active la salida M1, se va a cerrar este contacto. Y en el momento que active la salida M2, se va a cerrar este contacto. Como están en paralelo, en el momento que cualquiera de ellos dos se cierre, la energía pasa y me activa a Q1, o la energía pasa por aquí y me activa a Q1, con solo que se active uno u otro. Y ese es el chiste de la OR, ¿verdad? Recuerden que la OR, en el momento que haya un 1 en cualquiera de las dos entradas, voy a tener un 1 a la salida. Muy bien, ahora sí, sigamos. Si ustedes ven, tengo M1 y M2. M1, ¿quién es? M1 es una compuerta AND. ¿La ven ustedes? M1 es la salida de esta compuerta AND que está aquí. De esta compuerta AND. ¿Cómo era una compuerta AND? Una compuerta AND va a ser con contactos en serie. En este caso tiene dos entradas, entonces van a ser dos contactos en serie. Van a ser dos contactos en serie y obvio está que va a tener una salida, ¿verdad? Va a tener una salida. Entonces vamos a ir aquí, ok, ahora sí. Entonces ahora aquí, ¿qué tenemos acá? Tenemos una compuerta AND, dos contactos en serie. Ahora, esta compuerta tiene dos entradas, entonces fíjense ustedes que esta compuerta AND la construimos aquí. Ok, la vamos a construir aquí.
Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí nosotros vamos a decir, si ustedes ven, la primera entrada de esta compuerta AND, recuerden que esta compuerta AND que está aquí es esto que está acá, ¿verdad? Entonces esta compuerta AND nos dice que la primera entrada es A negado, o sea lo que es I1, pero este I1 es negado. ¿Qué dijimos nosotros? Que nosotros cuando teníamos una entrada directa negada, la podíamos representar con un contacto normalmente cerrado. Entonces lo primero que vamos a poner aquí es un contacto normalmente cerrado, que es este, y este contacto le pertenece a A. O sea, en pocas palabras, es la entrada I1. Recuérdense que mencionamos ya que A es I1, ¿verdad? B es I2, C es I3. En realidad nosotros le llamamos A, B y C para no extraviarnos, para no perdernos. Pero a nivel del PLC en realidad lo que existe es I1, I2 e I3 porque son entradas, ¿verdad? De input. Entonces, vamos a poner un contacto normalmente cerrado que le pertenece a I1, Ahora, fíjense ustedes algo importante. ¿Quién es la otra entrada de esta AND? Veanlo aquí. ¿Quién es la otra entrada de esta AND? M3. M3, ¿qué es? La salida de esta hora exclusiva. Pero vean que esta hora exclusiva yo no la he hecho. Yo solo estoy trabajando ahorita en la AND. Entonces, este segundo contacto normalmente abierto para formar la AND, porque una AND la tengo que formar con contactos en serie. Entonces, este segundo contacto de aquí, ¿quién es? Es un contacto normalmente abierto que le pertenece a M3. Eso quiere decir que cuando yo active A, este contacto de aquí va a cambiar de estado. O sea, cuando yo active I1, este contacto que está normalmente cerrado se abre, ¿verdad? Ahora, cuando active M3, este contacto que está aquí, que está normalmente abierto, se cierra. Y que para que esta salida de acá, que vean que aquí yo tengo una salida, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a esta salida? Le llamamos M1, ¿verdad? Entonces, para que M1, esto es M1, ¿verdad? Para que M1 se active, tienen que activarse I1 y tienen que activarse M3. ¿Por qué? Porque es una AND. Y entonces recuerden que la AND, la única forma de tener un 1 a la salida es tener un 1 y un 1 en cada una de las entradas para que me dé una a la salida. En el momento que cualquiera de esas entradas fuera 0, me daba 0 a la salida, ¿verdad? Ok, entonces, repito, esta AND que está aquí, lo estamos haciendo con estos contactos en serie. Aquí hay algo importante. En el diagrama, vean que los contactos están normalmente abiertos y yo aquí estoy usando un contacto normalmente cerrado. Es que esto no es tan rígido de que sean abiertos o cerrados, o sea, pueden ser abiertos o cerrados. Lo que sí es fundamental es que para hacer una compuerta AND, los contactos tienen que estar en serie. ¿Por qué? Porque la única forma de que pase la corriente de un lado a otro, o sea, que se active esta salida, es que todos los contactos estén activados. Y esa es la idea para reproducir la necesidad de que las dos entradas tienen que estar en uno. Entonces, repito, el chiste aquí de la compuerta AND, recuerden siempre, es que los contactos deben estar en serie. Entonces voy a volver a repetir para que quede muy claro esto. Recuerden, entonces, ¿cómo hicimos a esta compuerta AND? ¿Cómo hicimos a esta AND? Esta AND la hicimos precisamente acá, en esta combinación, donde vamos a poner, dice que una de las entradas es la entrada I1. Entonces aquí yo tengo un contacto normalmente cerrado, o sea, este contacto de aquí es un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? De I1. ¿Por qué normalmente cerrado? Porque tiene este inversor. Entonces yo voy a aprovechar y que este inversor, en lugar de poner un inversor, ahí puedo poner, puedo representarlo como un contacto normalmente cerrado. Entonces de esa forma niego A. Ahora, ¿qué estamos diciendo nosotros aquí? La segunda entrada es M3. Ahora, ¿quién es M3? La salida de esta hora exclusiva que todavía no la hemos hecho, ni nos hemos metido en eso, ¿verdad? Solo estamos con ¿quién? Con esta AND. Entonces, este otro contacto en serie, repito, este otro contacto en serie, entonces aquí le pertenece a M3. Eso quiere decir que cuando la salida de M3 se active, este contacto también va a cambiar de estado. Si está abierto, se cierra. Si está cerrado, se abre.
se abre. Muy bien, ya tenemos la AND. Ok, ahora, ¿qué pasa aquí? Nos dice que tenemos todavía que obtener M3. ¿Quién es M3? Es una OR exclusiva. Entonces recuerden ustedes que una OR exclusiva, ¿cómo se hacía la OR exclusiva? Con un juego de contactos en serie y paralelo. Entonces, aquí yo tengo a mi OR exclusiva. Esta OR exclusiva que está aquí, vean ustedes que nos dice lo siguiente. Es una OR exclusiva entre B y C. O sea, en pocas palabras, entre la entrada I1 y la entrada I3. Entonces, aquí es I1, OR exclusiva I3. Ahora, sí, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vean que aquí nos dice, entonces tengo I1 sería A, I3 sería, en este caso, perdón, I2 sería B y 3 sería C. Entonces, este contacto que está aquí viene a ser este contacto que está acá. O sea, es la primera, entonces le pertenece, es un contacto normalmente cerrado de I2. El que está aquí abajo va a ser un contacto normalmente abierto de I2. ¿Por qué? Porque vean ustedes que para hacer la OR exclusiva que tengo yo, un contacto arriba y uno abajo de la misma entrada. Entonces, este que está aquí sería un contacto cerrado de la primera entrada, que es B o I2. El que está abajo también le pertenece a B, que es I2. Ahora, aquí, este otro contacto que está aquí es un contacto normalmente abierto de ¿quién? De C o de I3, ¿verdad? Aquí tengo un contacto normalmente cerrado que le pertenece también a ¿quién? A I3. A I3. Ahora, la salida de esta OR exclusiva, o sea, esta OR exclusiva es esto. Esta salida de aquí le llamamos, ¿cómo? Le llamamos M3. Le llamamos M3. Recuerde que este contacto de aquí es un contacto de M3. Eso quiere decir que cuando esta OR exclusiva se active, va a activar a M3 y este M3 va a provocar que este contacto de aquí que está normalmente abierto se cierre. Por último, entonces quiere decir que ya tengo construido toda esta parte del circuito. Ya tengo construido todo esto. ¿Qué me hace falta todavía? Construir mi AND de 3 entradas. Me hace falta construir todavía mi AND de 3 entradas. Recordemos aquí otra vez que tengo una AND, ¿verdad? Que tengo una AND. La AND son contactos en serie. Si son 2 entradas, son 2 contactos. Si son 3, son 3 contactos. Y así sucesivamente. Entonces quiere decir que no hay límite en la cantidad de entradas que yo puedo hacer. Simplemente tengo que ver cuáles son las condiciones de esa entrada. Entonces me dice primero que es I1 o A. Es una de las entradas directas. Entonces este contacto que está aquí es un contacto normalmente abierto. Repito, es un contacto normalmente abierto de ¿quién? De A, que en realidad es I1, ¿verdad? Ahora me dice que la segunda entrada es I2 pero negada. Entonces tengo aquí que esto sería, perdón, ahí, un contacto normalmente cerrado de y le pertenece a I2. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo active I2, este contacto cambiaría de cerrado a abierto. Y por último, me dice que es C negado. Entonces, este C negado lo represento acá con un contacto normalmente cerrado, ¿verdad? Que le pertenece a I3, que le pertenece a I3. Por lo tanto, simplemente los pongo en serie y ya habría construido entonces la AND de 3 entradas. Fíjense ustedes que ¿quién es la salida? Esta salida de aquí es M2. ¿Y dónde está M2? M2 está aquí, ¿verdad? Esto es M2, que es una de las entradas ¿de qué? De esta OR. Recuerden que esto que yo tengo aquí es una OR, ¿verdad? Es una compuerta OR. Entonces, esta compuertilla OR que está aquí, una de las entradas era M1, que es esta que está aquí. Y otra de las entradas es M2, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Esta que tenemos acá. Entonces, de esa forma, ya yo construí este circuito en Fluke, que es el circuito, el layer, que es el circuito número 1.
Ahora, para el circuito número 2, como ya para no ser tan repetitivo, simple y sencillamente empezamos otra vez. Vean que aquí que tenemos aquí nuestra compuerta OR. Igual esta OR va a tener una M1 y una M2 que son marcas. Después tenemos la AND de 3 entradas, la ven, la AND de 3 entradas sería esta, siguiendo igual el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Después tenemos una AND, esta AND está construida aquí. Y por último, nuestra OR exclusiva que está construida acá. Entonces ven ustedes que es un método muy repetitivo y que es solo tener un poquito de cuidado y saberse bien cómo construir las compuertas básicas en Layer. Y después de eso resulta relativamente fácil poder convertir este circuito en un lenguaje de programación. Entonces de esa forma aquí tendríamos el circuito para la salida 2, ¿verdad? Recuerden que la salida 2 la vamos a tener aquí. O sea, este punto es Q. Este punto sería Q2, ¿verdad? Que es la salida, la salida que me activa el relé que está en Q2. Y a su vez, Q2 lo que me activa es AKM2. AKM2. Q2 activaría AKM2. AKM2. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros llevamos esto al simulador? Entonces aquí lo tenemos nuestro PLC, tenemos aquí A, tenemos aquí B y tenemos aquí C. Entonces si tenemos A, B y C, tenemos aquí a S1 y tenemos aquí a S2. Aquí tendríamos la salida Q1, ¿verdad? Que es la que controla S1, y aquí tendríamos la salida Q2, que es la que controla a S2. Aquí hay muchas entradas, pero es un truquito, les voy a decir. Digamos, esto es A, voy a ver aquí, esta sería, esto que ustedes ven aquí es A, esta es B y esta es C. Pero aquí yo vuelvo a reproducir B y C. O sea, esta B simplemente copié esta B acá y entonces es la misma B. Entonces se acciona igual, funciona igual. Es para no hacer toda esa interconexión de líneas. Igual, aquí tengo A, B y C y aquí vuelvo a reproducir las mismas. Entonces basta con copiarlas y pegarlas y entonces uno podría reproducir en el caso del simulador nada más. Es para que no nos confundamos ahí de ver tantas entradas. Muy bien, si energizamos esto antes de oprimir cualquier entrada, vemos de que entonces mis entradas todas estarían en 0. Como esto es un inversor, entonces aquí yo tengo 0, aquí yo voy a tener 1 a la salida, por eso está activado. Aquí tengo 0, aquí tengo 0, entonces va a tener un 1 y un 1. Esta es mi AND, entonces como aquí tengo 0, con solo que haya un 0, hay 0. Igual, este es una AND, esto es un 1, pero esto es un 0, aquí hay 0. Y como esto es una OR, ¿verdad? A la salida, si tengo 0, 0, a la salida hay 0 y por lo tanto Q1 no debería estar activada. Aquí igual, todo esto es 0, entonces tengo un 0 acá. Aquí, esta es una AND, la AND de 3 entradas, aunque aquí hay un 1, en las otras dos entradas hay un 0, entonces la salida me daría 0, 0 y 0 me da 0 a la salida. Entonces vemos de que mientras yo no energice ninguna de estas 3 entradas, la salida no se va a activar, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, veamos qué pasó aquí. Acá yo tomé, en el caso del, vean que aquí me está indicando que es el motor 1 o S1 el que está activado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Yo energicé esta entrada que es C. Recuerden que aquí tengo A, B y C. Entonces, cuando alguna de estas era 1, el motor tenía que activarse. Entonces, yo aquí pongo C. Vean acá que el PLC me está indicando que la I3 se activó, porque recuerden que esto era I1. No se les olvide que esto es I1, esto es I2 y esto es I3. El ABC es solo nombre. Entonces, al activarse I3, ¿qué me está diciendo aquí? Se activa Q1 y me activa a la bobina KM1. Como se activó la bobina KM1, energiza el motor 1. Entonces, ¿por qué pasó esto? Fíjense ustedes, aquí yo tengo un 0 de A, un 0 de B y un 1 de C, porque es este en 1. Entonces, invertido, esto se convierte en 1. Esta es una OR exclusiva. ¿Qué pasaba en una OR exclusiva cuando las entradas es distinto? Da 1 a la salida. Entonces, esto es una AND, 1 por 1, 1, y entonces aquí tengo un 1. Ya no importa qué pase ahí, como esto es una compuerta OR, ¿verdad? Entonces, la OR, con solo que tenga un 1 en alguna de sus entradas, la salida se hace 1.
Y de esta salida, ¿quién es? Q1. Y por eso se me activó Q1. Acá en Q2 vemos de que pasa lo mismo que habíamos planteado anteriormente. Hay entradas que están en 0, anulan a las dos compuertas AND y con lo tanto la entrada de la OR, que es esta, es 0, 0 y la salida va a ser 0. Y la salida iría a ser 0. Muy bien, ahora veamos acá. ¿Qué sucedió aquí? Ahora, la que yo estoy energizando es AB, que es la I2, ¿lo ven? Aquí se energiza y me dice que también se activó Q1 y vemos que la bobina KM1 sigue activada. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí tengo A en 0, B en 1, C en 0. Entonces esto se invierte 1. Otra vez, esta es la OR exclusiva, las entradas son diferentes, entonces voy a tener un 1 a la salida. 1 por 1, porque esto es una AND, me da 1. Esta es una OR, ¿verdad? De nuevo, esta es la OR. Entonces, en el momento en que cualquiera de las dos entradas sea 1, la salida es 1 y me mantiene a Q1 activada. Y abajo, la misma historia. No se puede activar porque al final las entradas de esta OR que está aquí son 0, 0. Ahora, energicé AA. Aquí lo que estoy es energizando A, aquí vemos que es I1, ¿lo ven? Entonces se activa Q1 otra vez. Vamos de nuevo. Entonces A es 1, B es 0, C es 0. Ok, aquí A es 1, B es 0 y C es 0. Entonces veámoslo acá. ¿Qué pasa aquí? Este 1 se invierte y me da 0. Automáticamente, como esto es una AND, ya yo sé que aquí yo tengo 0. Entonces esta parte no la sigo analizando. Recuerden que esto es una AND de 3 entradas, pero aquí yo tengo un 1. Yo tengo 0 y 0, pero las paso por estos inversores. Entonces aquí me da 1 y me da 1. Entonces todas las entradas de esta AND son 1, por lo tanto la salida de esa AND es 1. Y como esto es una OR, si hay un 1 en alguna de las entradas, la salida es 1 y me vuelve a activar Q1 energizándome a KM1. KM1 es este contactor y por lo tanto este motor estaría girando. Veamos ahora qué sucede al contrario. Fíjense que ahora el motor que yo tengo girando es el S2. Entonces, ¿qué pasó? Que yo energicé aquí a C y a B. Entonces, ya sabemos aquí arriba que esta parte no va a funcionar, pero ¿qué pasa abajo? Ahora, A es 0, B es 1 y C es 1. Entonces, como esto es un inversor, esto se convierte en 1. Las otras dos entradas ya eran 1, 1. Esto es una AND, ¿verdad? Esta es mi compuerta AND de 3 entradas. Entonces, ¿qué sucedió? Que la salida es 1 y como este sigue siendo una compuerta OR, ¿verdad? Esta compuerta OR, al tener solo cualquier entrada en 1, ¿a quién me energiza? A Q2. A Q2, energizándome la bobina de KM2, que es este, y activando el motor 2. Vean que aquí tenemos que nos dice que está la entrada 2 y la entrada 3 activada y por lo tanto la que está activada es Q2. Es Q2. Cumpliendo entonces la primera condición de que si tengo A, B y C en 1 se activa el motor 2. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Lo que yo tengo aquí es A en 1, B en 1 y C en 0, ¿lo ven? Entonces tengo 1, 1, 0. Esta OR, esta AND ya dejaría de funcionar, pero veamos qué pasa aquí abajo. Aquí abajo lo que yo tengo es que esto es A y C, esto es B y C, perdón. Como B es 1 y C es 0, esta aquí en esta compuerta es mi XOR. En el momento, y este es A que está en 1, ¿verdad? Entonces, esta compuerta AND, recuerde que esta es mi compuerta AND, ¿verdad? La compuerta AND ya tiene un 1 aquí directo de A, ¿verdad? Porque A está energizado. Ahora, la otra entrada de esta AND es la salida de esta OR exclusiva, XOR, pero vean que la XOR tiene las entradas diferentes. Como tiene las entradas diferentes, a la salida me da 1. Entonces, 1 por 1, 1. Llega un 1 a esta OR. Como es una OR, con solo que haya un 1 en cualquiera de las entradas, me activa a Q2. Nuevamente, ¿quién es Q2? La salida para el motor 2. Y por último, veamos la combinación donde yo estoy poniendo C en 1
y A en 1, ¿verdad? Son los extremos. Entonces tengo 1, 0, 1. Aquí tengo 1. Aquí tengo 1. B es 0 y C es 1. Igualmente, si nosotros hacemos el seguimiento, vemos que al final lo que estamos haciendo es que estamos provocando que alguna de las entradas de esta compuerta OR sea 1, en este caso esto. Y como ya sabemos de nuevo, si una OR tiene alguna de las entradas en 1, si alguna de las entradas en 1, entonces me activaría a Q2. Me activaría Q2. Para ver qué sucede. Y entonces aquí vemos de que al activar Q2, a ver aquí, ¿con quién? Con la entrada 1 activada y la 3 activada, entonces me activaría al motor al motor S2. Al motor S2. Ok, entonces veamos aquí qué sucede si yo llevo esto al simulador. Entonces tenemos ahora aquí el simulador, vamos a activar el simulador y vamos a ver lo siguiente, que está energizado. Muy bien, voy a poner a C en 1. Recuerden que la idea aquí es que si C es 1, tiene que activarse el motor S1. Si B es 1, tiene que activarse el motor S1. Si A es 1, tiene que activarse el motor 1. Y una combinación de algunas de estas dos en 1, me tiene que activar el motor 2. Entonces, activemos a C. Vemos aquí, voy a energizar el motor. Vemos aquí que I3, que es esta, aquí está activada, activa Q1, se energiza y el motor gira. Ok, viene acá, ahora, ¿a quién energicé? A B. Entonces sigue girando el motor S1, pero el motor S2 no gira. ¿Lo ven? El motor S2 no está girando. Voy a energizar solo A y entonces aquí vemos que de nuevo vuelve a activarse el motor S1. Ok, ahora sí, vamos a probar las combinaciones. Vamos a energizar primero BC. Tengo B, tengo C y automáticamente ven ustedes que el motor que se activa, ¿quién es? S2. ¿Lo ven acá? ¿Por qué se activó S2? Porque tengo a Q2 energizado y esa era la condición. Si yo desenergizo estas dos, ahora la siguiente combinación, ¿quién sería? AB. Tengo A, tengo AB y otra vez el motor que funciona es el S2. ¿Lo ven acá? El S2. Y por último, la última combinación sería AC y vemos que otra vez nos funciona. El motor que funciona es S2. Así partimos de una situación, o sea, de una variable que nos dimos, una condición que nos dimos, que era que el motor S1 funcionara solo si había solo un 1 en alguna de las entradas y que el motor 2 funcionara si al menos habían dos unos en las entradas, dándonos que en la combinación 1, 2 y 4 se active el motor 1 y en la condición 3, 5 y 6 se active el motor 2. Entonces de esta forma pudimos pasar precisamente de donde pudimos pasar de aquí, de esta combinación, ¿verdad? Que nos dimos aquí al principio, a ya un diagrama de programación. Porque miren que esta era la condición inicial y entonces desde aquí nos fuimos, ¿qué hicimos primero? Nos planteamos el problema, lo representamos con una tabla de verdad. Una vez que lo representamos con una tabla de verdad, entonces resolvemos las salidas. En este caso las salidas son dos. Resolvemos la salida 1. ¿Qué quiere decir resolvemos? Que vamos a encontrar una ecuación, ¿verdad? Encontramos la ecuación para S1. Ya tenemos el circuito S1. Encontramos la ecuación para S2. Y ya tenemos el circuito S2. Y a partir de ahí, nosotros simple y sencillamente convertimos esas ecuaciones en circuitos lógicos y esos circuitos lógicos en un diagrama de programación, en un lenguaje de programación. En este caso aquí en Flup o bloques funcionales, aquí lo tenemos en layer para la salida 1 y para la salida 2, ¿verdad? La salida 2. Si descargamos esto en el PLC, entonces pudimos observar de que sí se nos cumplió el programa de tal forma que cuando yo energizo A, B o C, se activa S1. Y cuando hago una combinación de dos de ellas, activamos a S2.